Pero yo sé, ayer estábamos con mis hermanas y les decía yo que esto va a fortalecer su fe. Siempre que viene un ataque es porque Dios va a hacer algo, hermano. Y yo sé que, de hecho ya veo a la familia Díaz Hernández más entregada, ¿verdad? Pero aún Dios quiere más. Y sobre todo levantar a los varones, porque las que están bien prendidas son las mujeres. Entonces necesitamos que los hombres se levanten como hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí hay hombres aquí? A ver que los hombres digan amén. Hijo, a ver las mujeres que digan amén. Creo que estamos al revés, ¿verdad? A ver que los hombres digan amén. Hijo. A ver que las mujeres digan amén. Hijo, nos siguen ganando. A ver que los hombres digan amén. ¡Amén! Les tuve que ayudar. No, tenemos que tomar nuestra posición como hombres. Amén, hermanos. Y eso no es una broma, ¿eh? Tenemos que tomar nuestra autoridad como varones, porque Dios le ha dado al hombre la autoridad. Dios ha establecido al hombre como sacerdote del hogar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, levántese en el nombre de Jesús. Dios le ha dado la autoridad, Dios le ha dado el poder para que usted se levante. Amén. Bien, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí les gusta la palabra o no les gusta, hermano? ¿Sí les encanta? Enamórese de la palabra de Dios, hermano, porque eso le va a dar sabiduría, le va a dar fortaleza, le va a dar vida, le va a dar unción. Amén. Entonces, pues vamos a la palabra. ¿Ya está ahí arriba el título, hermanos? ¿Cuál es el título de hoy? Los dos deudores. Y es una palabra que la compartimos el día jueves en el Instituto Bíblico con los hermanos que llegaron, y yo dije, no, este tema lo tenemos que tocar también en la iglesia. Así es que cierre sus ojitos y vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por el gozo, por la alabanza, por el testimonio, Señor, por la ofrenda, por los diezmos. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que, Señor, tu palabra impacte nuestras vidas, impacte nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te damos la gloria a ti, Señor, y queremos ser instrumentos para tu gloria, Padre. Bendice a mis hermanos. Yo bendigo a todos y cada uno de los que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Y a propósito, amados hermanos, ahorita que estaba orando de que Dios guardó a mi hermano Fernando y otros asuntos que tuvimos por ahí, también en esa semana lamentablemente falleció el hermano Jaime, no Jaime Soanca, no está pensando. El hermano Jaime, ¿se acuerdan que venía el Letras de Oro? Que venía luego a veces en estado inconveniente, drogado, y se metía y alababa y luego se burlaba, pero luego lavaba. La semana pasada falleció. Y pues los que lo conocimos, pues sí, sentimos feo. Nos dijo la hermana Rosita, ¿verdad? En la mañana dice, oiga, ¿se acuerdan del joven? Sí, falleció. Y luego, ¿quién más nos dijo? Fabiola, ¿verdad? Me dijo a mí por WhatsApp, dice, oiga, pastor, falleció el muchacho que venía. Entonces, qué tristeza, ¿verdad? Porque el ladrón vino para hurtar, para matar y destruir. Pero inmediatamente yo me acordé del día que vino, un día que vino en su juicio, que venía cambiadito, hasta el pelo cortado, y entregó su vida a Jesucristo. Y me dijo, yo quiero seguir a Dios. Pues échale ganas. Obviamente el vicio, ¿verdad? No lo soltaba, pero entregó su vida a Jesús. Y también me dijo mi hermana Rosita, nos dijo que también lo vio bien cambiadito, ¿verdad, hermano? Un día antes de que falleciera. Entonces,
Dios es bueno. Por eso tenemos que estar siempre entregados a Él. Amén. No piense que esto es un juego, hermano. El enemigo no anda jugando. Ya no es tiempo de jugar, ya es tiempo de entregarse con todo su corazón. Amén. Bien, pues vamos a la parábola de los dos deudores que habla la Biblia. La que sigue, por favor. Ahí vemos, ¿no? Ahí tenemos los dibujos, ¿no? Entonces esta parábola ahorita la vamos a leer, pero habla de dos siervos que tenían una deuda. Ahorita la vamos a leer. Uno le debía al rey y otro le debía a su condiscípulo. Vamos a la escritura, la que sigue, por favor. Y vamos a ir desglosando este pasaje que es una enseñanza preciosa, una enseñanza poderosa y que es para nosotros. A ver, ya conmigo, esta enseñanza es para nosotros. Es más, diga, esta enseñanza es para mí. Vamos a leer Mateo 18, del 23 al 35. Dice así: por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustar las cuentas, le fue presentado uno que, ¿qué, hermanos? Le debía, ¿cuánto le debía? 10,000 talentos. Diga conmigo, muchísimo dinero. Y no teniendo él con qué pagar, ¿qué hizo el Señor? Su Señor ordenó, ¿verdad? Que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto tenía. Y así pagar la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante el rey, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el Señor de aquel siervo, ¿qué tuvo, hermanos? ¿Qué tuvo? Compasión. Y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, al salir de la presencia del rey, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Diga conmigo, una cantidad mucho más pequeña. Le debía 100 denarios. Y echándole la mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, ¿qué hacía? Le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que se fue y lo echó ¿en dónde, hermano? En la cárcel, hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, ¿qué hizo, hermanos? Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces está tremendo porque está hablando del reino de Dios. Esta parábola habla del reino de Dios. Y la vamos a ir desglosando para que usted vaya entendiendo la importancia de perdonar. Amén. Avanzamos. El versículo 23, que es cuando empieza esta parábola, dice que el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el reino de los cielos se compara, lo está comparando a un rey que quiso ajustar cuentas ¿con quién, hermano? Con sus siervos. Entonces, este rey del que está hablando el pasaje, diga conmigo, no es otro rey más que nuestro rey Jesús. Y su reino somos nosotros. En otras palabras, lo que el Señor quiere darnos a entender, que Él es el rey que nos va a llamar a cuentas para que cada uno de nosotros rindamos cuentas delante de Él. Y eso es algo que debemos de tener presente, hermano. Que tú no estés viviendo la vida como si nada pasara.
que estés haciendo y deshaciendo sin darte cuentas que un día vamos a comparecer ante el Rey y le vamos a tener que entregar cuentas. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios justo, hermano. No crea que si usted se porta mal, Él lo va a premiar. Él es justo. Él no puede negarse a sí mismo. Él tiene que establecer su justicia. No es como la justicia humana, ¿verdad? Que donde usted ve que los secuestradores y los asesinos, ¿verdad?, los dejan ir. Y en México se presentaron, ¿verdad?, casos de, por ejemplo, esos del cártel de Tepito, que agarraron, no sé, como a 20. ¿Y qué cree que hizo el juez? En lugar de condenarlos y echarlos a la cárcel, ¿qué cree que hizo? Es más, ya estaban en la cárcel y los dejó libres. Pero diga conmigo, pero en el reino de Dios no será así, sino que cada quien tendrá que pagar y dar cuentas de sus actos y de sus hechos. Así es que dile que está a tu lado, y tú no te vas a salvar. La que sigue, por favor, versículo 25. Entonces dice la parábola que llamó el rey, ¿verdad? Y vino uno que le debía. ¿Cuánto le debía, hermano? ¿Cuántos talentos dijimos? 10 talentos. ¿Y sabe cuánto es un talento? Es muchísimo dinero, hermano. Hoy en día, ¿verdad?, se traduciría en millones de dólares lo que le debía al rey. Y no teniendo él con qué pagar, ¿qué dijo el Señor? Que lo vendiera. Ordenó que lo vendiera junto con su mujer, con sus hijos y todo lo que poseía. En otras palabras, hermano, que la deuda que tú tienes con el Señor no solamente te afecta a ti, sino que va a afectar a tus hijos y va a afectar a todo lo que tienes. Porque a veces somos irresponsables y no nos damos cuenta que nuestros actos afectan a nuestros seres queridos. En este caso dice el Señor, ordenó el Señor que lo vendiera. Pero no solamente a él, sino junto con su mujer y con sus hijos y todo cuanto poseía. Entonces, por no pagar sus deudas, trajo las consecuencias sobre su esposa, sobre sus hijos y sobre todo lo que tenía. ¿El rey tenía la autoridad de hacer esto? Sí, porque le debía una gran cantidad, hermano. Y diga conmigo, la justicia del cielo es justa. Sin embargo, en la que sigue, el versículo 27, le dice que este hombre se postró delante de él y le rogó y le suplicó. Dice el versículo 27, y el señor de aquel siervo, ¿qué tuvo, hermano? Tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Era una deuda sin importancia o era una gran deuda, hermano? Sin embargo, cuando este hombre se postró y le suplicó que lo perdonara, él tuvo compasión. El rey tuvo compasión y lo soltó y le perdonó toda la deuda. En otras palabras, amado hermano, ¿qué nos quiere decir este pasaje? Que si nosotros pecamos, estamos en deuda con nuestro Señor. Y que la paga del pecado es muerte. Pero que si nosotros nos acercamos ante Dios arrepentidos y le suplicamos que nos perdone, Él va a tener compasión de nosotros y nos va a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjense lo que hizo este hombre, versículo 30. Dice que salió después de que le perdonaron y encontró a su consiervo en la calle, uno que le debía. ¿Que le debía cuánto? ¿Cuánto le debía, dijimos? 7 qué? Denarios, 3 denarios, ¿no? O 10. Que era una cantidad ¿qué? Mucho más pequeña que la que le habían perdonado a él, hermano. Sin embargo, dice, él no quiso perdonarle, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, de la gran deuda que el Señor nos ha perdonado a nosotros.
sin embargo, nosotros no queremos perdonar a aquellos que tienen una deuda menor con nosotros. Entonces, sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. La que sigue, por favor. Versículo 34. Narra que se dieron cuenta los siervos de Dios, ¿verdad?, de lo que había sucedido, y fueron, ¿verdad?, y se lo dijeron al rey. En este caso, ¿quiénes son los que se dan cuenta de lo que haces, hermano? ¿Quiénes son los siervos de Dios, del rey, que te están viendo lo que haces y que van y le reportan a Dios? Aparte de que está escrito, los ángeles de Dios. Entonces, que fueron y le refirieron al Señor lo que había hecho este hombre. Dice el versículo 34: y enfurecido su Señor le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Porque le dijo: ¿cómo yo te perdoné una deuda tan grande que era imposible de pagar? Y este que te debía menos, ¿no tuviste la compasión que yo tuve contigo para perdonarle? Entonces, fíjate, tuvo la oportunidad de ser perdonado, pero como no perdonó, dice, y enfurecido su Señor. ¿A quién se representa el Señor? A Jesucristo. Y enfurecido su Señor lo entregó ¿a quién, hermano? A los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Entonces, esto es algo que a veces no meditamos, ¿verdad? Pero no queremos perdonar y no nos damos cuenta que cuando nosotros no perdonamos, somos entregados ¿a quién, hermano? A los verdugos. Y hay gente que no puede ser feliz porque no puede perdonar y porque está siendo víctima de los verdugos. Y los verdugos no son otra cosa que demonios que te atormentan, que no te dejan ser feliz, que no te dejan vivir. ¿Y por qué te pueden atormentar los verdugos? Porque hay en nuestras vidas falta de perdón. La que sigue, por favor. Fíjense, la idea principal del perdón es la de soltar o poner ¿en qué, hermano? En libertad. ¿Qué iba a hacer el rey con aquel que no le quería pagar? Que lo echaran ¿en dónde? A la cárcel. Entonces, cuando no hay perdón, ¿qué dice ahí? La idea del perdón es ¿qué? Es la de soltar o de poner ¿en qué, hermano? En libertad. En otras palabras, que cuando nosotros perdonamos, ¿qué estamos haciendo con la gente, hermano? Número uno, la estamos ¿qué? Soltando. Y número dos, la estamos poniendo ¿en qué? En libertad. Pero lo contrario es que si tú no perdonas, entonces ¿cómo tienes a esa persona? La tienes atada. Y no solamente la tienes atada, sino la tienes ¿qué? En prisión. Pero no solamente atada a la persona, no solamente prisiona a la persona, sino que tú mismo estás atado y tú mismo también estás aprisionado por falta de perdón. Dice abajo: cuando nosotros fuimos perdonados por el Señor Jesús, fuimos puestos ¿en qué, hermano? En libertad del pecado. Pero ¿qué crees? Ya me puso en libertad y yo quiero volver a la esclavitud. Porque si tú ya fuiste hecho libre por el perdón de Jesús, ahora tú te tienes que mantener firme en esa libertad, porque Cristo te ha hecho libre. ¿Y cómo te vas a mantener firme en esa libertad, hermano? A través del perdón. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás estés pensando: no, pues ¿a quién perdono? Porque la falta de perdón es lo contrario a amar. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Amarás a quién? A Dios por sobre todas las cosas. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo no perdono, estoy yendo en contra de ese mandamiento. ¿A quién tengo que perdonar? A mi prójimo. Porque si no lo perdono, lo tengo ¿en dónde lo tengo, hermano? En la prisión. Y lo tengo como atado, de tal manera que ni él puede ser feliz ni yo soy feliz. Porque cuando yo no lo perdono, ¿verdad?, lo entrego a los verdugos.
y está sufriendo y está, ¿verdad?, en una situación terrible por falta de perdón. Porque nosotros no nos damos cuenta que nuestro Señor nos perdonó una deuda que era impagable, hermano. Tus pecados y mis pecados eran impagables. Sin embargo, por la gracia de Dios, por la compasión de Jesucristo, nuestra deuda fue cancelada. Y si Él nos ha perdonado una deuda tan grande, ahora nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. La que sigue, por favor. Si olvidamos el perdón tan grande que se nos dio, hermanos, y no vivimos en el mismo espíritu de perdón y libertad completa hacia los demás, ¿qué va a haber, hermanos? Habrá dolores que torturan nuestra alma a causa de la falta de perdón. Diga conmigo, esos son los verdugos que van a hacer que tu alma haya dolor, que haya tortura a causa de la falta de ¿qué, hermano? De perdón. La que sigue. Estudios médicos demuestran que el 70% de las enfermedades humanas son el resultado de la amargura, del resentimiento y de la falta de ¿qué, hermano? De perdón. Diga conmigo, en otras palabras, todas esas enfermedades por falta de perdón son los verdugos. Ahora, ¿sí sabe usted lo que es un verdugo, hermano? No va a usted decir, una lechuga, pastor, no. ¿Sí sabe usted lo que es un verdugo? ¿Verdad? En las películas salen los verdugos. ¿Qué son los verdugos? Los que salen encargados de ¿qué, hermano? De infligir un castigo, o de castigar, o incluso de matar. ¿Verdad? Y aparecen en las películas. ¿Cómo aparecen los verdugos, hermano? Vestidos de negro y encapuchados. ¿Y a qué le representa eso? Diga conmigo, a los demonios. ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios. ¿Y para qué están puestos los verdugos, hermano? Para atormentarte. Porque ojalá te mataran, ¿verdad? Porque algunos sí han visto cuando la sentencia era cortarles la cabeza, o colgarlos en la horca, o quemarlos en la hoguera. ¿Quiénes eran los encargados de ejecutar esas sentencias? Los verdugos. Y te digo, ojalá pues ya te cortaron la cabeza, ya te moriste, y si te arrepentiste te fuiste al cielo. Pero no, los verdugos te atormentan. Y como dice ahí, el 70% de las enfermedades, ¿verdad?, son como consecuencia de la falta del perdón. Pero son verdugos que te están atormentando, que no te dejan morir. ¿Cuáles enfermedades? Pues hay muchas enfermedades. La colitis, la migraña, la gastritis, el cáncer, el lupus y tantas enfermedades que son por falta de perdón y que son verdugos porque atormentan a las personas. ¿Sí conoce usted a una persona que está batallando con el cáncer, hermano? Es una lucha terrible, ¿verdad? Van, lo detectan, después le mandan quimioterapia, se debilita, se le cae el pelo, están luchando, y algunas, por la gracia de Dios, muy pocas logran salvarse, pero la mayoría terminan muriendo. Pero es un proceso en los cuales los verdugos, hermano, están atormentando. Y decía aquí la escritura, ¿y por qué muchas de esas enfermedades se dan, hermano? Por falta de perdón, ¿verdad? Porque hay gente que aunque se esté muriendo es incapaz de ¿qué, hermano? De perdonar. Y diga usted, bueno, eso está bien para los que no conocen de Dios, pero nosotros que conocemos su palabra tenemos que perdonar. Porque esta parábola habla del reino de Dios, no habla del mundo, habla del reino de Dios. Y estos dos personajes pertenecían al reino de Dios. Y el rey perdonó a uno en una gran deuda y el otro no tuvo compasión para perdonarle al otro su ofensa. Pues como no perdonó,
lo mandó a traer el rey. Y ahora échenlo a los verdugos. ¿Y sabes cuál es la tarea de los verdugos? Atormentar. Y ellos son felices atormentando. La que sigue, por favor. ¿Cuántas veces debo perdonar, hermano? Dice Mateo 18:21, hasta 70 veces 7. Pero no es que sean 70 veces, sino lo que Dios quiso decir aquí es que debes de perdonar continuamente. Todas nuestras vidas debe ser una vida de ¿qué, hermano? De perdón. Porque todos los días pecamos. ¿Con quién pecamos? Principalmente con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo, hermano? ¿Quién es su prójimo? ¿Pero quién es su prójimo? Más prójimo. El que está más cerca de usted. Prójimo quiere decir próximo. ¿Y quién es el más próximo a usted? En el caso del matrimonio, ¿quién es el más próximo? El esposo, o la esposa, o los hijos. Pero ¿qué crees? Hay matrimonios que tienen falta de perdón. Si ya Dios nos perdonó una deuda tan grande a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar la deuda? Pero la enseñanza de hoy es que si tú no perdonas esa ofensa, te va a mandar traer el rey. Y te va a decir, siervo injusto, porque si yo te perdoné una gran deuda, ¿por qué tú no eres capaz de perdonar? Échenlo a los verdugos. Y ni eres feliz tú, ni es feliz la otra persona. Porque la falta de perdón es que produce atadura. Y produce echarlo en la cárcel. Entonces, ¿dónde está esa persona a la cual no quieres perdonar? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde la tienes? En la cárcel. Y les decía yo, ahora que pasaron estas cosas, ¿verdad? ¿Dónde le gustaría estar a usted, hermano? ¿En la cárcel o en el hospital? Fíjate qué coincidencia, ¿no? Porque en el hospital pues, también están los verdugos, ¿no? ¿Y en la cárcel? ¿Cuántos quieren estar en la cárcel? Naranjas, hermano. Nada más de estar ahí dices, híjole, no, qué feo. Y yo estuve pensando, ¿verdad? Ahora que cuando fui a ver al hermano, entonces me vino eso a mí, ¿dónde preferirías estar? ¿En la cárcel o en el hospital? Mejor decido perdonar, Señor, porque yo no quiero estar ni en la cárcel ni en el hospital. Yo quiero estar donde tú estás, en tu reino, donde hay un reino de perdón, un reino de paz. Pero qué tremendo, hermanos, que en la misma familia estén atados. Que eches a los verdugos a tus seres queridos por falta de perdón. Estoy hablando de la familia, ¿verdad? Sin contar a los de afuera. Porque si tienes atados a los de adentro, imagínate a los de afuera. Entonces, ¿cuántos quieren ser echados a los verdugos, hermano? Si ya bastantes problemas tenemos como para que todavía no echen a los verdugos. Y entonces Dios permite que pasen cosas para que nos demos cuenta que necesitamos de Él, que nosotros nada podemos hacer, hermano. Entonces en esta tarde el Señor te dice, si yo te perdoné una deuda tan grande, ¿por qué tú no eres capaz de perdonar? Y no solamente que tienes que perdonar, sino que si no lo haces,
los verdugos van a tener autoridad sobre tu vida y te van a venir a atormentar. Y eso es real, hermano, no crean que es un cuento. Porque aunque usted no lo ve, los verdugos le vienen a atormentar. Y usted dice, ¿por qué? Si yo soy cristiano, si yo me congrego, pero no eres capaz de perdonar. Y mientras tú no perdones, los verdugos tienen derecho sobre ti para venir a atormentarte. ¿Y qué clase de tormento te van a dar? Hay muchas clases de tormento. Ya decíamos las enfermedades, ¿verdad? Si usted ve la Santa Inquisición, ¿cuántas formas de tormento había? Un montón de formas, horribles, hermano. ¿Quién las ejecutaba? Los verdugos. Y eran seres humanos y hacían cada cosa tan horrible, ¿no? El potro, ¿no? Que era subían en una como rueda y te jalaban, o te jalaban de un astro y otro con los caballos hasta que se rompían, o los empalaban con un palo, los atravesaban y ahí los dejaban. Eso hacían los humanos, obviamente influenciados por los demonios. Pero de los verdugos que yo te estoy hablando no son humanos, son demonios que te quieren atormentar, que te quieren destruir. ¿Por qué crees? Por falta de perdón. ¿Habrá aquí alguien que necesite perdonar, hermano? ¿O la predicación nada más fue para el pastor? ¿Habrá aquí alguien que tenga que perdonar? Eso es lo último que se debe de contestar, hermano. Porque no se trata de todo, se trata de mí. Si el otro no perdona, es su problema. Se trata de mí. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra, Señor, que tú vas a pedir cuentas a todos. Tú nos vas a pedir cuentas a todos. De que si tú nos perdonaste, si tú nos perdonaste a nosotros, también nosotros debemos de perdonar. Y tu Espíritu Santo, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y por eso nos enviaste tu palabra, para que podamos aprender que si tú nos perdonaste y si nosotros no perdonamos, seremos entregados a los verdugos y tendremos atados a aquellas personas a las cuales no les queremos otorgar nuestro perdón. Nosotros no somos nadie para juzgar. El único que puede juzgar eres tú, Señor. En esta tarde, Señor Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que traigas a la memoria de cada uno de nosotros a quién tenemos que perdonar o a quién tenemos que pedirle perdón. A veces no podemos alcanzar la felicidad porque tenemos falta de perdón. Porque los verdugos nos tienen atormentados, nos tienen atados, nos tienen encarcelados por falta de perdón. Así es que si nosotros entendemos lo que nos estás diciendo, debemos de perdonar.
y debemos de pedir perdón también. Porque no queremos que los verdugos nos atormenten. Así es que en esta tarde, Señor, decidimos perdonar de todo corazón. Al que yo te voy a pedir, hermano, si tú quieres corresponder a la gracia y al amor de Dios, al inmenso perdón que Él te otorgó, yo te voy a invitar a que podamos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. A veces venimos arrastrando esa falta de perdón, quizás desde nuestra niñez, y no nos damos cuenta. Pero hoy, Espíritu Santo, tú recuérdanos a quién debemos de perdonar, por qué lo debemos de perdonar, cuál fue la causa, cuál fue la situación que permitió que los verdugos nos estén atormentando. Quizás por años nos han estado atormentando, pero hoy tú nos muestras que es a través del perdón cómo podemos deshacernos de esos verdugos. Por eso tú declaraste cuando estabas en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así como tú nos perdonaste, Señor, también nosotros debemos de perdonar. Lo creemos. Y creemos, Señor, que cuando nosotros estemos otorgando este perdón y pidiendo perdón, los verdugos ya no van a tener derecho sobre nuestras vidas. Y vamos a poder caminar en libertad para servirte. Para que no haya nada que impida que podamos servirte, que podamos entregarnos a ti, Señor. Pero solamente a través de perdonar. Quizás es necesario que perdonemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, que perdonemos a nuestros hijos, que perdonemos a nuestros padres, que perdonemos a algún familiar. Espíritu Santo, tú muéstranos a quién tenemos que perdonar. Permítenos ser obedientes a tu palabra. Y en el transcurso de la semana, Señor, si tú nos sigues recordando a quién tenemos que perdonar, permítenos ser obedientes. A quienes tenemos que pedirles perdón, permítenos ser obedientes. Que en ese momento que tú traigas ese recuerdo, inmediatamente perdonemos o pidamos perdón. Gracias, Espíritu Santo. Porque donde estás tú, Espíritu Santo, allí hay libertad. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias. Si tú quieres ser obediente, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a perdonar y a pedir perdón. Cierra tus ojos.